Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué poquitos que somos. Em, Vamos a terminar de ver los ejercicios que habían quedado pendientes de la última clase de sistema francés. Igualmente yo les subí la resolución de todos los ejercicios, pero bueno, ahora lo vamos a ver en forma conjunta por si tuvieron alguna duda. Y bueno, la clase que viene ya empezamos con tema nuevo, ¿sí? Aguarden un segundo que les comparta. Em, No puedo, no puedo compartir la pantalla, no sé por qué. Profe, creo que no está, no está puesta como anfitriona. Tiene que apretar en participantes y abajo a la derecha dice hacerse cargo como anfitriona. A ver. Claro, porque tuve que entrar por otro lado porque no podía entrar al Classroom. O sea, tuve que entrar por el link que le subí de Classroom porque no podía entrar yo como normalmente sabía entrar. Entonces se ve que eso... ¿Cómo es? Perdón. Voy a participantes. Sí, y abajo a la derecha, en la esquina, digamos, tiene que haber un Ah, cartelito que dice sí, hacerse cargo. hago Ahí. clic ahí. Me pide una clave. A ver, aguárdenme un segundo que no recuerdo qué clave tengo. Espérenme un segundo, chicos. Sí, no hay problema, profe. No sé qué clave será. A ver, vamos a probar con una, pero... Espero que sea esta porque si no, no sé. A ver. A ver, creo que ahí está. Sí, ahí aparece que sí. Oh, me mata, se me desconfigura algo. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno, menos mal. No soy muy ducha en esto. A ver, tengo que abrir esto. Bueno, ven ahí bien, ¿no es cierto? El Excel. Sí, profe. Bueno, bien. Perdón, pero la verdad no sé por qué no pude entrar como habitualmente entro. No sé. Bueno. Habíamos visto con ustedes el ejercicio, estamos en sistema francés. Habíamos visto el ejercicio 1, el ejercicio 2 y los dos casos, el caso 1 y el caso 2. Vamos con el ejercicio 3. Yo les voy a leer el enunciado y ustedes van a ir viendo acá los datos del enunciado. A ver, el ejercicio 3 les dice, una persona es deudora de un préstamo de 500.000 pesos a pagarse con 10 cuotas mensuales e iguales a un 10% mensual. Entonces se pide varios puntos, ¿sí?
Lo primero que ustedes tienen que ver, que si las cuotas son mensuales, van a tener que trabajar con una tasa efectiva mensual. Recuerden siempre que si no les da la tasa efectiva para la unidad de tiempo que corresponda, tienen que buscarla, ¿sí? Ya sea o a partir de la TNA o a partir de otra tasa que les dé el enunciado y ustedes aplican la fórmula de tasa equivalente. En este caso ya les da la tasa mensual. Y bueno, el punto A les pide el valor de la cuota. Si nosotros vamos a la fórmula original del sistema francés, donde de un lado de la fórmula voy a tener lo que es la deuda original o lo que es el saldo de deuda, sea cual sea el momento en el tiempo que estoy buscando, y del otro lado tengo la cuota, la cantidad de cuotas y la tasa de interés, ¿sí? Por ende yo tengo que tener 4 datos. Siempre voy a tener 3 y ustedes van a tener que sacar el cuarto. En este caso, yo tengo el valor de la deuda, la cantidad de cuotas y la tasa, y por ende ustedes van a sacar el valor de la cuota. Tanto de preguntas teóricas como de preguntas prácticas. Entonces ustedes van a poder resolver los ejercicios con la función financiera, ¿sí? que les voy en cada práctico explicando. Pero si ustedes esta materia la tienen que rendir, o la tienen que volver a cursar, ojalá que no, pero la tienen que rendir cuando ya sean clases presenciales, ¿sí? Ustedes van a tener una calculadora común, científica, y van a estar en el aula, entonces recuerden de que tienen que obviamente aplicar las fórmulas, ¿sí? Entonces, bueno, vayan también practicando el despeje de la cuota a partir de la fórmula. Bien, obviamente, bueno, que con el Excel la función financiera es mucho más rápido. La fórmula, recordemos, para despejar el valor de la cuota, la fórmula se llama pago, ¿sí? Yo acá se las muestro para recordar, no vamos a ver en cada ejercicio cómo sacar la cuota, ¿sí? Para no perder tiempo. Entonces, en la función financiera, le eligen en la función financiera una que se llame pago, ¿sí? Yo acá ya la tengo elegida. Entonces les abre esta tablita donde lo que primero les pide es el valor de la tasa, o lo escriben ahí o eligen la celda. Luego les pide NPER. En este caso NPER sería número de periodos o cantidad de cuotas. Recuerden que ustedes siempre esta celda la van a llenar con la cantidad de cuotas que deben en el momento en que están usando esa fórmula, ¿sí? En este momento ustedes, al momento cero, que su valor de la deuda es 500.000, ustedes deben las 10 cuotas, ¿sí? Pero este valor de NPER va cambiando de acuerdo al momento donde ustedes están sacando un saldo de deuda, ¿sí? Eso no se confundan, ¿sí? No siempre NPER es 10, 10 en este caso, ¿sí? O sea, no siempre NPER es el valor de N. Eso, por favor, si alguien no lo entiende, dígamelo porque es, digamos, lo principal que tienen que entender. Bien, entonces, en el momento cero, donde mi saldo de deuda es 500.000, o sea, es el valor de la deuda total, yo estoy debiendo las 10 cuotas, mi valor actual lo ponen en negativo cada vez que carguen un capital. En esta tablita, cada vez que carguen un solo capital, lo ponen en negativo. Si tienen que cargar dos valores de capitales, uno lo ponen en negativo y el otro en positivo. Bueno, acá ponemos 500.000 valor de la deuda y le dan aceptar, ¿sí? Y ahí les da el valor de la cuota. Bien, ese es el punto A. El punto B les dice, monto adeudado al comenzar el tercer mes. O sea, cada vez que les piden monto adeudado, saldo de deuda, ¿sí? Es lo mismo, ustedes se ubican en la línea de tiempo.
Entonces, si les dice el monto adeudado al comenzar el tercer mes, quiere decir, al comenzar el tercer mes, es lo mismo que decir al final del segundo mes. Y al final del segundo mes, yo tengo el saldo de deuda 2, ¿sí? El S2, en este caso, sería el saldo de deuda después de pagada 2 cuotas. Si yo les pidiera el S'2, ¿sí? Que sería el saldo de deuda antes de pagada la cuota 2, sería este mismo saldo, por ejemplo, más el valor de la cuota 2. ¿Sí? Creo que no hay ningún ejercicio, me parece, no recuerdo, creo que no hay ningún ejercicio que les pida un S', o sí, no me acuerdo. El ejercicio 2 les pedía, ¿sí? Entonces, si ustedes practican y se guían mucho con el gráfico de saldo de deudas, que lo vimos en el teórico, que está en el apunte teórico, les va a ser mucho más fácil para ustedes interpretar qué les pide el ejercicio y muchísimo más fácil también resolver el ejercicio. Entonces, lo que le está pidiendo siempre que les pide el saldo de una deuda o el monto adeudado a una fecha determinada, a un momento determinado, es la parte izquierda de la fórmula, ¿sí? Entonces, después de pagada 2 cuotas, ¿cuántas cuotas debo? Tenía 10, ya pagué 2, debo 8 cuotas. Entonces, mi saldo de deuda lo voy a sacar o aplicando la fórmula original, ¿sí? Donde la incógnita es la parte izquierda, voy a tener el valor de la cuota, voy a tener la tasa de interés y tengo n, que es 8. Con la función financiera, la fórmula para calcular una deuda, un saldo de deuda, sería la fórmula de valor actual. Eligen valor actual y tenemos tasa, eligen la celda de la tasa, NPER, ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? 8 cuotas. Y ahí eligen el pago, que es el otro dato, ¿sí? Acuerden que tienen que tener 3 datos para calcular el cuarto. Estoy ingresando un monto, entonces lo pongo en negativo, ¿sí? Estoy ingresando un solo monto. Lo pongo en negativo, le dan aceptar, y ahí tienen el saldo adeudado al comenzar el tercer mes, que es lo mismo que el saldo adeudado al finalizar el segundo mes. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, ustedes deben 434.117,34. Les quería mostrar en la parte de la fórmula valor actual. Nosotros hemos usado cuando actualizábamos, ¿sí?, un capital final, usábamos también esta misma fórmula. La diferencia es cómo es. Por ejemplo, que ustedes tengan un capital final al final del periodo 12, ¿sí? Y los periodos son mensuales. Entonces ustedes ponían en tasa el valor de la tasa, NPER la cantidad de periodos que actualizaban ese valor, y después cargaban acá en valor final, ¿sí? Así es como venían trabajando. O sea, cuando ustedes actualizan un solo valor, ¿sí?, o capitalizan un solo valor, pero en este caso siempre estamos actualizando, el monto de ese capital que está en el futuro se lo pone acá donde dice valor final, porque es un solo monto. En cambio, cuando yo cargué recién acá en la fórmula pago, cargué el monto de la cuota, ¿por qué? Porque es un conjunto de pagos, ¿sí? Es un conjunto de pagos, o sea, yo debo 8 pagos de 81.372. En cambio, si yo estoy actualizando un solo capital final, el NPER no sería la cantidad de cuotas, sino sería la cantidad de periodos que estoy actualizando y un solo valor final. O sea, es la misma función financiera que se aplica distinto de acuerdo si estamos actualizando un solo capital final o varios, o un sistema de rentas de un mismo valor, ¿sí? Si fueran distintos los valores de la cuota,
yo no puedo utilizar esta función, utilizo otra función, ¿sí? Que se llama VNA. Pero bueno, creo que tengo un ejemplo con la función VNA, pero me interesa que hayan entendido esta función, las dos aplicaciones que tienen, ¿sí? No se equivoquen, porque por ahí pasa que por el apuro, o simplemente porque no entendieron, en este caso, ¿sí? Ustedes me cargaron el monto de la cuota acá, en valor final. Es cierto, es un valor final, pero son muchos valores finales, o sea, es un conjunto de pagos, ¿sí? De igual importe, entonces va en pago. ¿Quedó alguna duda respecto a esto? Porque ahí se presta mucha confusión y ahí es donde responden mal a veces los ejercicios. ¿Alguien no entendió esta función aplicada de las dos maneras? Bueno, sigo. Bien, vamos con el punto C. El punto C les pide la amortización correspondiente a la quinta cuota, ¿sí? O sea, le está pidiendo la T5, la amortización 5. Yo acá les puse todas las fórmulas para calcular una amortización cualquiera, ¿sí? Obviamente la primera que les puse es a partir de la función financiera, ¿sí? La función se llama pago print. Es para ver el valor de una amortización que está contenida dentro de una cuota, ¿sí? O sea, la T5 es parte de estos 81.372,70. O sea, está contenida dentro de este valor, ¿sí? Entonces, esa función pago print es para ver una amortización en un sistema francés, porque en el sistema alemán el valor de todas las amortizaciones era constante. Entonces, elijo la función, pago print, ¿y qué me pide? Ahí siempre me va a pedir el valor de la tasa, elijo la tasa, el periodo, o sea, ¿qué amortización estoy buscando? La número 5. ¿De cuántas? De 10 amortizaciones. ¿Sí? Y el valor actual sería la deuda, ¿sí? El valor actual sería la deuda, que lo cargo en negativo, y ahí me da el valor de la amortización. Por ende, si yo quisiera saber, borro acá, si yo tengo el valor de la cuota, que siempre es la misma, y tengo el valor de la amortización 5, puedo saber, por ejemplo, el monto del interés 5, ¿sí? Simplemente resto la cuota menos la amortización y me va a dar el valor del interés 5, por ejemplo. Bueno, esa es la función financiera. Las otras formas de cálculo es, puedo obtener la amortización 5 a la inversa, como les decía recién, a la cuota le resto el interés 5, ¿sí? Ahora, para buscar el interés 5, el interés 5 va a estar ubicado al final del periodo 5. Para yo buscar un interés, me tengo que ir al comienzo de esa unidad de tiempo y preguntarme cuánto debo, cuál es el valor de mi deuda, ¿sí? Y un interés en una unidad de tiempo es el producto de la deuda que tiene al inicio de esa unidad de tiempo por la tasa, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando el interés 5, mi deuda al inicio de la unidad de tiempo 5 es el S4. Al S4 lo multiplico por la tasa y tengo el interés 5. Por lo tanto, tengo que sacar el valor del S4, o sea, saldo de deuda al finalizar el periodo 4 o al comienzo del periodo 5. De nuevo, es la fórmula valor actual, me pide la tasa, el NPER. Si yo ya pagué 4 cuotas, me quedan por pagar 6. Por eso es el valor 6 que tiene acá, y después el cargo el valor de la cuota, ¿sí? Bien, entonces ahí tengo ese 4, acá lo multiplico por la tasa, y acá se lo resto a ese valor a la cuota, y les va a dar el valor de la amortización 5, que coincide con este importe que lo vimos recién.
Otra forma más para calcular son estas dos, surgen a partir de las fórmulas teóricas que hemos visto en el teórico, que es calcular una amortización cualquiera a partir de la T1. Y esta es una amortización cualquiera a partir de la cuota, ¿sí? Entonces, en este caso, una amortización cualquiera a partir de la T1 es la T1 por U a la R-1, ¿sí? La T1 por U, 1 más la tasa es U, a la R-1, 5 menos 1. Por lo cual lo que me hace falta saber es la T1. Y la T1 es la amortización más fácil de calcular, porque yo ya sé que, como toda amortización, también es la diferencia entre cuota menos interés, y el interés 1 es más fácil de calcular porque es la deuda original por la tasa. ¿Sí? O sea, el interés 1, me voy al inicio de la unidad de tiempo 1, que sería el momento 0, y ahí debo todo, o sea, mi deuda es el total de la deuda. Entonces, 500.000 por la tasa, les va a dar el valor del interés 1, se lo resto a la cuota y tengo la amortización 1, que es la que está escrita acá. ¿Sí? Por supuesto, ustedes pueden chequear ahí que les da el mismo valor, y lo mismo hacemos con la otra relación de TR en base a la cuota. ¿Sí? Acá tienen la fórmula teórica, entonces tenemos la cuota por V minúscula, que sería la inversa de U, ¿sí? O sea, por 1 sobre U a la N menos R más 1, o sea, N es 10, R es 5, porque es el periodo que yo estoy calculando, 5 más 1, ¿sí? Resuelven y les va a dar, obviamente, el mismo valor. Si ustedes tuvieran que rendir de manera presencial, lo pueden calcular de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Ahora, para el parcial lo van a calcular seguramente con la función financiera, que es más rápida, lógicamente. Bueno, ahí queda, de esta manera ustedes pueden sacar cualquier amortización, ¿sí? La metodología es la misma. Una vez que ustedes aprendan sacar uno, después todo lo demás es automático. Vamos con el punto D. El punto D les pide el interés de la cuota 6, ¿sí? El interés de la cuota 6, esta sería la función teórica, la fórmula teórica, que es lo que recién les explicaba. Yo quiero un interés de un periodo de tiempo, bueno, busco, sería el saldo del periodo anterior, por la tasa. Quiero el interés 6, sería el S5 por I. Para lo cual tengo que calcular el S5, ¿sí? En el momento 5 o inicio del momento 6, yo ya pagué 5 cuotas, por lo tanto me quedan 5. Entonces, si me voy a la función valor actual, van a ver que acá cuando carguen el valor en NPER, serían 10 cuotas menos 5 que ya pagué, ¿sí? Serían 5 que les quedan. Bien, y el interés 6 es el producto de mi deuda por mi tasa. Bueno, yo sigo avanzando, chicos, ¿sí? Si alguno no entiende algo, me frena, ¿sí? Pero si no, yo sigo avanzando. El punto E les pide el saldo de deuda después de pagar 4 cuotas. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿sí? En el momento 4 les quedan por pagar 6 cuotas, que es la cantidad de NPER que ustedes van a cargar, 10 menos 4. Y el punto F les pide, van a refinanciar el saldo del punto anterior, ¿sí? O sea, este saldo lo refinancian con 10 cuotas iguales al 12% de interés mensual. ¿Cuál es el monto de la nueva cuota? Cada vez que cambia una condición, en cualquier momento del tiempo, se hace un nuevo cálculo de cuota, ¿sí? Porque cambió una condición, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de pagar 4 cuotas, a mí me queda una deuda de 354.399,31. Bueno, esa deuda, originalmente, sin que cambiara ninguna condición, esa deuda yo ¿con qué le iba a pagar? Con 6 cuotas de 81.372,70 con un interés del 0,1.
¿sí? Ahora no la voy a pagar con 6 cuotas, como me quedaría, sino con 10 cuotas. O sea, es como que estire el plazo, ¿sí? Estira el plazo. Y encima de haber estirado el plazo, también me aumentó la tasa, ¿sí? Entonces, de la suma de estas dos cambios, o sea, estas son dos condiciones que cambiaron. Podría haber cambiado solamente el tema del plazo, o podría haber cambiado solamente el tema de la tasa, ¿sí? En este caso cambié las dos. Si hubiese cambiado solamente el tema del plazo y la tasa se hubiese mantenido constante, entonces el valor de mi cuota, sin hacer el cálculo, yo ya sé que van a ser más chicas. ¿Por qué? Si este saldo de deuda, yo originalmente lo iba a pagar en 6 cuotas de 81.372,70, si ahora en vez de 6 cuotas la voy a pagar en 10, y con el mismo saldo de deuda, obviamente las cuotas van a ser más chicas, ¿sí? Y si el plazo se hubiese mantenido y la tasa me hubiese aumentado, bueno, este saldo de deuda se va a pagar con 6 cuotas, pero con una tasa mayor. Entonces, si la tasa es mayor, mis intereses contenidos adentro de las cuotas van a ser mayores, por lo tanto, mi cuota, sin hacer el cálculo, va a ser mayor a 81.372,70. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, en este caso dijimos, mi cuota sería más grande que la original, y en este otro caso habíamos dicho que mi cuota va a ser más chica. Bueno, en resumen de ambas dos, resulta que mi cuota se achicó, ¿sí? Pero bueno, para chequear, por ejemplo, lo que recién les estaba diciendo, porque puede ser, por ejemplo, un verdadero falso, ¿sí? O sea, yo les doy, por ejemplo, un caso así. Con este saldo de deuda, que originalmente se iba a devolver en 6 cuotas a un 0,10% mensual, si hubiese estirado el plazo en 10 cuotas, el valor de la cuota aumentaría. Entonces ustedes ahí tienen que poner falso, ¿sí? Sin hacer números. O mantengo el plazo y el valor de la tasa aumenta, yo les digo verdadero o falso, el valor de la cuota aumenta. Ahí sería verdadero. O disminuye la tasa, el valor de la cuota aumenta, falso. El valor de la cuota disminuiría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que lo veamos, vamos a hacer el caso que se mantiene la cantidad de cuotas original y solamente aumentó la tasa. Entonces, mi nuevo pago, yo voy, por ejemplo, a pago, dijimos que la tasa es la que se modifica, se mantiene el plazo, o sea, se mantiene que lo voy a devolver en 6 cuotas, y valor actual, que sería la parte izquierda de la fórmula, o sea, la deuda, y ahí ustedes van a ver que el valor de la cuota aumentó. De 81 pasó a 86. Y si la tasa se hubiese mantenido y estiro el plazo, yo ya sé que mi valor de la cuota va a disminuir. Veamos en cuánto. Tasa, dijimos que se mantiene, entonces la tasa es del 0,1. NPER, estiro el plazo, y valor actual, ese sería mi saldo de deuda. Ven ahí que mi cuota respecto al original disminuyó. Bueno, entre la suma de estas dos resultó ser, digamos, no la suma, digamos, lo que cada uno, entre el aporte de los dos, que uno disminuyó, el otro aumentó, bueno, terminó disminuyendo, ¿sí? Pero bueno, yo les muestro más o menos algunas cuestiones que pueden ser preguntas teóricas sin necesidad de ningún cálculo. Bien, sigo avanzando. Vamos a ir con el ejercicio 3 ya está. El 4, a ver. ¿El 4 cuál es? Bueno, este lo voy a dejar para el último. Este lo voy a dejar para el último. A ver, el 7.
Bueno, vamos con el 7. El 7 les dice, Teresa es una jubilada de 70 años que ha solicitado un préstamo con sistema de amortización francés en su banco de confianza para realizar un viaje a las cataratas. La deuda se financia con una tasa nominal anual del 15%, perdón, o sea, del 0,15, y se va a cancelar en cuotas mensuales en un plazo de 6 meses, o sea, la cantidad de cuotas son 6. Se pide, ¿cuánto dinero solicitó? ¿Cuánto dinero solicitó Teresa? Si su capacidad de pago mensual es de 2.000 pesos. O sea, acá, en vez de darme el valor de la deuda y yo tener que calcular el valor de la cuota, al revés. Me dio el valor de la cuota y tengo que calcular el valor de la deuda, ¿sí? Entonces, capacidad de pago mensual me está dando el valor de la cuota, ¿sí? Entonces, tengo 2.000 pesos de la cuota, o sea, se van a pagar, la deuda que todavía no sé, se la va a pagar en 6 cuotas mensuales de 2.000 pesos cada una, a una TNA del 15. Yo no puedo usar esta tasa, recuerden, nunca se puede usar la TNA, entonces sacan la tasa efectiva, en este caso a partir de la TNA, con la fórmula que ustedes ya conocen, y les va a dar que la tasa efectiva mensual es del 0,0125. Bien, entonces, de la deuda original, que no es más que la que está escrita acá, ¿sí? Tenemos de este lado el valor de la deuda, o la famosa V corta mayúscula, como está puesta en el teórico, igual a cuota por, y todo esto es el factor, el operador financiero, ¿sí? ¿Y esto qué era? Era 1, numerador y denominador. El numerador era 1 menos b a la n, ¿sí? Siendo que b es la inversa de u, entonces tenemos 1 menos 1 sobre u a la n. Y el denominador de todo eso era la tasa, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esta fórmula, yo reemplazo cada incógnita por los valores que tengo. Tengo el valor de la cuota, tengo n, o sea, en el momento 0, que es el momento de mi deuda, ¿cuántas cuotas debo? 6. Por eso es la potencia que tengo 6 y el valor de la tasa. Despejo deuda y me va a dar que esa es la deuda que esta señora tomó en el banco, ¿sí? Bueno, ese es el punto A del ejercicio. Entonces yo ahí ya tengo todos los elementos. Tengo el elemento deuda, el elemento cuota, cantidad de cuotas y la tasa. El punto B les dice, ¿qué proporción de la primera cuota corresponde a la amortización del capital? Y de la última cuota, o sea, le está pidiendo, tenemos, me está pidiendo la amortización 1 y la amortización 6. ¿Sí? O sea, la amortización contenida en la cuota 1 y la contenida en la cuota 6. Yo sé que la cuota es la suma de interés más amortización. Sé que el interés 1 es deuda por I. ¿Sí? A ver, lo voy a poner así. Así se nota mejor. El interés 1, entonces, es la deuda original por I. Entonces, cuota 1, interés 1 más amortización 1, despejo la A1, que es la que me pide, es cuota menos el interés 1. ¿Sí? Deuda por I, tengo el interés 1, o sea, todo interés es una deuda por I. En este caso sería la deuda original, la deuda en el momento 0. ¿Sí? Bien, ahí tienen la amortización 1. Recuerden que esta amortización 1 la pueden calcular con la función financiera o con todas las otras funciones que hemos visto recién. ¿Sí? Con la función financiera van a pago print, hago solamente esta, ¿sí? Pago print y yo quiero, elijo la tasa, yo quiero la amortización número 1 de 6 cuotas y mi deuda en el momento
siempre en el momento 0 es ese valor. ¿Sí? Ahí tienen con la función financiera, y si quisieran la amortización 6, eligen, acá eligen 6 y también de 6. ¿Sí? Bien, la amortización 6, entonces es la cuota menos el interés 6, y para calcular el interés 6, hago S5 por I. Y el S5, bueno, con la función financiera lo mismo, es un valor actual, cargo acá la tasa, después de pagar 5 cuotas, ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? 1. Bueno, en NPER ponen 1, y el valor de la cuota. ¿Sí? O si no, esa sería con la función financiera, o si no, acuérdense en que un saldo de deuda, siempre en cualquier momento del tiempo, es la suma de los valores actuales de las cuotas aún no abonadas. ¿Sí? O sea, lo que nosotros recién cargamos con la función financiera es esto que le estoy diciendo ahora de manera verbal. Un saldo de deuda en cualquier momento es la suma de los valores actuales de las cuotas aún no abonadas. En este caso, S5, ¿cuántas cuotas aún debo? Una sola. Actualizada es esto que le estoy mostrando acá. ¿Sí? A la cuota la actualizo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tienen el S5, que lo multiplican por la tasa, se lo restan el valor de la cuota, y tienen la amortización 6. Y si no, con la función financiera. ¿Sí? Lo voy a poner, no, yo lo subí a este Excel. Bueno, cualquier cosa después ustedes, cuando bajen este Excel, escríbanlo acá en la función financiera para que practiquen también. Bueno, y el punto C de este ejercicio les dice, ¿cuál es el total de los intereses pagados? ¿Sí? ¿Cuál es el total de los intereses pagados? O sea, le está pidiendo la suma de los intereses contenidos de la cuota 1 a la cuota 6. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a esta fórmula de cuota, ¿qué es la cuota? Interés más amortización. Si yo quiero calcular un interés, hago cuota menos amortización. Si yo quiero un acumulado de intereses, sería el acumulado de las cuotas menos el acumulado de las amortizaciones. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les estoy poniendo acá en esta fórmula. ¿Sí? El acumulado de las cuotas menos el acumulado de las amortizaciones. El acumulado de las cuotas no es otra cosa que el producto de 6 veces la cuota, ¿sí? Porque son cuotas constantes. ¿Sí? Es la suma de la cuota 1 a la 6, 6 veces la cuota. Y el acumulado de las amortizaciones, o sea, si yo sumo la T1 más la T2 más la T3, la 4, la 5 y la 6, me va a dar la suma de amortizaciones igual a la deuda. O sea, la suma de todas las amortizaciones es igual a la deuda. Como acá yo estoy buscando el acumulado de todas las amortizaciones, bueno, justamente entonces es el valor de la deuda. Entonces, ¿qué hago? 6 veces la cuota menos el valor de la deuda, ¿sí? Me va a dar el total de los intereses pagados. ¿Estamos? Entonces, o sea, a los fines de buscar siempre un acumulado, parto de esta misma función. Si para un mes, para una unidad de tiempo, mensual o la que sea, ¿sí? Un interés lo calculo por diferencia de la cuota menos la amortización de ese periodo, bueno, en los acumulados también, el acumulado de cuotas menos el acumulado de amortizaciones. Y lo mismo a la inversa, si yo quiero sacar la amortización, es el acumulado de cuotas menos el acumulado de intereses, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos entonces el ejercicio 7 completo. Vamos con el Vamos con el 6. Voy yendo como de los ejercicios más sencillos a los poquito más complejos, ¿sí? Bien, el ejercicio 6 les dice,
Un préstamo de 3.000 pesos se amortiza mediante 60 cuotas mensuales vencidas al 2% mensual de interés por sistema francés, ¿sí? Entonces son 60 cuotas mensuales al 2% mensual. Y me pide varias cosas. Acá tenemos que el valor de la deuda, ¿sí? En el momento cero, que nosotros lo simbolizamos como V, ¿sí? En el momento cero es V, o S sub cero, es lo mismo. Y después cada S que sacamos, ¿sí? Es la parte izquierda. Bien, siempre una deuda es la suma de las amortizaciones aún no pagadas. En este caso, en el momento cero, debo todas las amortizaciones, o sea, de la 1 a la 60. Bien, lo primero que me pide es el importe de la cuota de pago. Voy a la función pago, cargo la tasa, cargo la cantidad de cuotas que debo y cargo el valor de la deuda, ¿sí? Entonces voy a tener 60 cuotas de 86,30. El punto B me pide total amortizado a finales del periodo 12. ¿Sí? O sea, lo que me está pidiendo es un acumulado de amortizaciones, solamente de amortizaciones. ¿De cuáles? De la 1 a la 12. De la 1 a la 12. Esa es mi incógnita. Si yo sé que, digamos, para sacar un acumulado de amortizaciones, no hay mejor forma que sacar, digamos, por diferencia de amortizaciones. Obviamente que yo puedo resolver este acumulado de amortizaciones calculando cada una de ellas en forma individual y después la sumo, ¿sí? Simplemente que es más largo, pero se puede hacer, por supuesto. Pero acá yo sé que si me pide de la T1 a la T12, que es el acumulado, yo puedo saber que de la 1 a la 60 le resto de la 2, me pide hasta la 12. Si yo de la 1 a la 60 le resto de la 13 a la 60, me queda de la 1 a la 12, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, de la 1 a la 60, el acumulado de esas amortizaciones no es otra cosa que la deuda, o sea, 3.000 pesos. Y si yo le quiero restar la suma de las amortizaciones de la 13 a la 60, si yo hago el gráfico de saldos, ¿sí? De la suma de las amortizaciones de la 13 a la 60 no es otra cosa que el S12, saldo de deuda en el momento 12, después de pagada 12 cuotas, ¿sí? Entonces es el S12. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? El S12. El S12, con la función valor actual, cargo la tasa. ¿Cuántas cuotas pagué? 12. Entonces, de 60 pagué 12, me va a quedar 48 cuotas por pagar. Cargo el valor de la cuota, le doy Enter y tengo el S12. ¿Sí? Entonces, a 3.000, que es la suma de todas las amortizaciones, le resto la amortización de la 13 a la 60, me va a dar el acumulado de la 1 a la 12. Este es un punto importante para entenderlo, ¿sí? Si alguno no entiende, por favor, dígamelo. Por ahí, si hace falta, hacemos el gráfico, ¿sí? Que se visualiza mucho mejor. El punto C me pide el saldo de deuda, o sea, la deuda después de pagadas 20 cuotas, bueno, es el S20, de nuevo, cargo la tasa, estoy sacando un valor actual, cargo la tasa, ¿cuántas cuotas pagué? 20, ¿cuántas me quedan? 40, o sea, 60 menos 20, y cargo el valor de la cuota, ese es el saldo de la deuda que me queda después de pagadas 20 cuotas. Este saldo de deuda después de pagar 20 cuotas también sería, o sea, la función financiera de valor actual, esta función que la que estamos usando, que sería la suma de 40 cuotas
actualizadas a la tasa 0,02. ¿Sí? Porque acuérdense en que la deuda era las cuotas no abonadas actualizadas o la suma de las amortizaciones adeudadas también. Este S20, si yo lo quiero expresar en términos de amortizaciones, ¿cuántas amortizaciones debo? Ya pagué la amortización 20, por lo tanto debo de la 21 a la 60. ¿Sí? Sería el S20. Bien, punto D. El punto D me dice, refinancio este último saldo, ¿sí? Este S20, lo refinancio mediante 25 cuotas, se refinanció este último saldo mediante 25 cuotas a la misma tasa de interés. ¿Cuál es el importe de cada nueva cuota? Bueno, yo sin hacer el cálculo, ¿sí? Sin hacer el cálculo digo, originalmente este saldo de deuda yo lo debería pagar con 40 cuotas de 86,30, pero lo refinancié manteniendo la tasa en 25, o sea, en vez de pagarlo en 40 cuotas, los pago en menos cantidad de cuotas. Por lo tanto, con seguridad, el valor de la cuota va a ser más grande, ¿sí? Sin hacer el cálculo. Haciendo el cálculo, ahí lo podemos comprobar, ¿sí? La nueva cuota, para calcular la cuota, acuérdense en que van a la función pago. Entonces, en pago, ustedes calculan la tasa, el ejercicio les dice que se mantiene igual que como veníamos, ¿sí? Ven que es la misma, pero van a ser en 25, y el valor de la deuda es esta, la deuda que estoy refinanciando. ¿Sí? Y ahí tienen el valor de la nueva cuota. Ese sería el punto D. El punto E les dice, refinancio ese saldo, o sea, siempre estamos hablando del mismo saldo que calculamos acá en el punto C. Refinancio este saldo en 40 cuotas, o sea, mantengo el plazo, mantengo la cantidad de cuotas que voy a devolver, ese saldo de deuda, pero lo refinancio a un 2,5%, o sea, la tasa en vez de ser del 0,02 va a ser del 0,025. Entonces me pide el importe de cada nueva cuota. Mantuve el plazo, pero mi tasa se incrementó, seguramente mi cuota se va a incrementar. ¿Sí? Entonces, obviamente, sin hacer el cálculo, ya lo puedo saber, y haciendo el cálculo, simplemente cargo ahí la nueva tasa, mantengo en 40 cuotas la deuda y les va a dar el valor de la nueva cuota. ¿Sí? Bien, el punto F les dice, refinancio este saldo en 25 cuotas y a una tasa del 2,5, o sea, es una mezcla de los dos puntos anteriores. Aumento la tasa, y encima reduzco el plazo, por supuesto que la cuota me va a aumentar y hasta inclusive va a ser mayor que las otras dos, ¿sí? Porque ambas dos me aumentan el valor de la cuota. Bueno, de nuevo, cargo todos los nuevos datos en la función de pago y me da el nuevo valor de la cuota. Y el otro punto les dice en cuántos periodos se amortizará la deuda, sabiendo que la tasa de interés aumenta al 2,5 y no se modifica la cuota de pago. Bueno, me dice la deuda original, me da la nueva tasa, no se modifica la cuota, o sea, tengo el valor de la cuota original. ¿En cuántos periodos? El N, calculo el N, ¿sí? Si esta tasa es mensual, obviamente las cuotas van a ser mensuales. Calculo el N, que es con la función N per, número de periodos. Esta la repasamos. N per, a ver si... Acá, N per. Bueno, la tasa, esa es la nueva tasa. El pago, ahí va el valor de la cuota. Valor actual, va el valor de la deuda, en este momento sería el momento 0.
perdón, ahí cargué con negativo la cuota, entonces esta la tengo que cargar en positiva. Acá, como estoy cargando acá dos capitales, uno de los dos lo pongo en negativo, no importa cuál, ¿sí? Le doy a aceptar y les va a dar 82,32. Bueno, 82 cuotas, ¿sí? Bien. Bueno, con esto termina el ejercicio 6. Vamos al ejercicio 5. Si no hay interrupción, yo entiendo que estamos bien hasta ahora, ¿sí? Con los ejercicios, que todos lo entienden. Bueno, el ejercicio 5 les dice, un préstamo de 10.000 pesos se cancela mediante 15 cuotas trimestrales vencidas, más allá que los ejercicios ahora les dice vencidas, siempre vamos a trabajar con vencidas, ¿sí? Al 20% nominal anual con capitalización trimestral. Bueno, les da la TNA con la misma capitalización del valor de las cuotas, ¿sí? Obviamente que esta TNA no la puedo usar porque es una tasa nominal, entonces a partir de la TNA busco la tasa efectiva trimestral, ¿sí? La I trimestral, que es me va a dar 0,05. Bien, y ahí me pide una serie de puntos. El punto número 1, seguramente, obviamente es la cuota de pago porque ya tengo el valor de la deuda en 15 cuotas y la tasa. Entonces me faltaría el valor de la cuota. Con la función pago, cargo los datos y me da el valor de la cuota. El punto B, la amortización real del primer periodo, o sea, la T1, ¿sí? Cuota, o sea, una amortización cualquiera en sistema francés es la resta de la cuota menos el interés de ese periodo. Entonces, si yo estoy buscando la T1, al valor de la cuota le resto el interés 1, ¿sí? Y el interés 1 es mi saldo de deuda al inicio de esa unidad de tiempo por la tasa. ¿Cuánto debo al inicio de la unidad de tiempo 1? O sea, todo, debo los 10.000 pesos. 10.000 por 0,05, ese sería mi interés 1, se lo resto a mi cuota y me da la T1. Si quiero también, después ustedes practiquen con la función financiera, ¿sí? La función financiera, cargan ahí la amortización del primer periodo en base a 15 amortizaciones o 15 cuotas. Bien, vamos con el punto C. El punto C les dice, la amortización acumulada después de pagadas 10 cuotas. Bueno, es lo mismo que hemos visto en el otro ejemplo, ¿sí? Una amortización acumulada lo podemos sacar de la diferencia entre otras amortizaciones acumuladas. En este caso me piden de la 1 a la 10. Entonces, si yo sé que sumo de la amortización 1 a la 15, me va a estar dando el valor de la deuda. Si yo de la amortización 1 a la 15 le resto de la 11 a la 15, me va a dar como resultado de la 1 a la 10. ¿Sí? Entonces, la suma de la T1 a la T10 es la deuda completa menos la suma de la T11 a la T15. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer, calcular en forma, o sea, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? La forma más rápida es la que está puesta acá, ¿sí? Pero si no, nuevamente, pueden ir calculando cada una de estas amortizaciones con la función pago-prim. En este caso resultaría más fácil sacar de la 11 a la 15, calculan la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la suman, y después se la restan a los 3.000 pesos, no, de 10.000 pesos de la deuda. Bien, o si no, hacen 10 cálculos de las 10 amortizaciones, ¿sí? Bueno, la forma más rápida, obviamente, es hacer justamente esto que les pongo acá. La B
sería la suma de todas las amortizaciones, de la 1 a la 15, y de la 11 a la 15 no es otra cosa que el saldo 10, o sea, el saldo después de haber pagado 10 cuotas, donde yo ya pagué la amortización 10, ¿cuántas amortizaciones me quedan por pagar? La 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. O sea, estoy calculando un S10. Todo cálculo de saldo de deuda se calcula de la misma forma con la función valor actual en la función financiera o con la fórmula original, ¿sí? de la deuda. Sería la parte izquierda de la fórmula. Tengo el valor de la cuota, tengo el valor de la tasa y la cantidad de cuotas sería 5 cuotas. El N sería 5. Si estarían calculando ustedes de forma manual. Bueno, entonces la suma de la T1 a la T10 hacen 10.000 menos los 4.171,12 y les va a quedar la suma de las amortizaciones pagadas de la 1 a la 10. ¿Sí? Bien, el punto C y D son los más complicaditos de estos ejercicios. Vamos con el punto D. El punto D me dice los intereses pagados entre el periodo 6 al 10 inclusive, ¿sí? Del 6 al 10. Entonces, me está pidiendo un acumulado de intereses. Ese acumulado de intereses, ¿cómo lo saco? Del acumulado de cuotas menos acumulado de amortización, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo, desagregando, a ver la forma más rápido de calcular. El acumulado o sea, yo quiero el interés 6, 7, 8, 9, 10, serían una suma de 5 intereses, ¿sí? De 5 intereses distintos. Sería el acumulado de 5 cuotas, sí, el acumulado de 5 cuotas menos la amortización 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Qué opción tengo? Como les puse acá, sacar cada una de esas amortizaciones en forma separada, en forma individual, y sumarlas. ¿Sí? Yo acá ustedes van a ver que saqué con la función financiera cada una de esas amortizaciones y las sumo. Entonces, a 5 veces la cuota, le resto ese acumulado de amortizaciones, 3.268,18, y me va a quedar el acumulado de intereses de ese periodo intermedio, ¿sí? Porque estamos como en un periodo intermedio ahí. Pero otra forma de sacar mucho más rápido es la manera que les pongo acá. La suma de la T6 a la T10, ¿sí? ¿Cómo hago yo para sacar esta sumatoria de amortizaciones? No es otra cosa que el S5 menos el S10. El saldo 5 sería, yo ya lo que debo una vez de pagadas 5 cuotas. O sea, lo que debo al comienzo de la unidad de tiempo 6. ¿Sí? O sea, yo ya pagué 5 cuotas, por lo tanto pagué 5 amortizaciones. ¿Cuántas amortizaciones me quedan por pagar en el S5? Me queda de las 6 en adelante, o sea, de las 6 a la 15, ¿sí? Que es lo que les pongo acá, de las 6 a la 15. ¿Y yo qué le tengo que restar? De la 11 a la 15, para que me quede de las 6 a la 10. Bien, de la 11 a la 15 no es otra cosa que el saldo 10, ¿sí? El saldo 10 es el saldo de deuda después de pagada 10 cuotas, donde ya pagué la amortización 10. ¿Cuál me queda? La amortización 11 en adelante, ¿sí? Entonces, digamos, lo complicado de este ejercicio, digamos, de este punto del ejercicio, es darse cuenta que estas amortizaciones yo las puedo sacar por diferencias de saldos, ¿sí? Obviamente que el saldo 5, mientras más cerca estoy del momento 0, más plata voy a deber. ¿Bien? Mientras más me alejo en el tiempo, o sea, eses más grandes, menos plata voy a deber. Entonces,
sin hacer el cálculo numérico, ustedes tienen que saber que el S5 les va a dar mayor que el S10, y además porque obviamente les tiene que dar esta resta, les tiene que dar positivo, ¿sí? Si fuera a la inversa les da negativo, o sea, algo han hecho mal si les da a la inversa, ¿sí? Digamos, todas esas cuestiones teóricas que sin hacer el cálculo, ustedes ya tienen que visualizar, esto me tiene que dar, el S5 me tiene que dar mayor que el S10. ¿No me dio? Bueno, chequeo, que algún dato han puesto mal, ¿sí? Por eso es importante que ustedes entiendan el tema, y no memoricen tanto de cómo aplicar la fórmula y todo eso. Entonces, sacan el S5, sacan el S10, y ahí van a tener el acumulado de las amortizaciones 6 a la 10, que se le resto al acumulado de las cuotas, y les va a dar el acumulado de los intereses. ¿Sí? Yo tengo hecho, si alguno no lo entendió a este punto, yo tengo hecho en una pizarrita el gráfico de saldos de última, cuando termine la clase. Si alguno no lo entendió o quiere ver el gráfico, me avisa antes de que nos desconectemos, me avisa y yo se lo muestro, porque si no, no sé si ustedes me ven, si no yo tengo que dejar de compartir pantalla, me parece, para que ustedes puedan ver, o me pueden ver completo. La verdad que no sé cómo me ven ustedes. Si yo les muestro una pizarra, ¿ustedes me pueden ver bien? ¿Me ven completa? Sí, profe, porque se puede cambiar de pantalla. O sea, nosotros la podemos cambiar. Bueno, entonces les muestro, porque ya que la tengo dibujada, se las muestro, ya que tengo tiempo. Esto me quedó de la clase pasada. No sé si ahí lo pueden ver completo. Sí, profe. ¿Se puede ver bien? Bueno, ustedes ven que acá, este es el gráfico, ¿sí? Donde acá tienen todas las cuotas, ¿sí? A ver si esto... Bueno, es una pizarra medio... Bueno, no sé si lo ven. Ahí tienen todas las cuotas. Por supuesto, como son tantas cuotas y la pizarra es chiquita, yo acá hago el corte, y acá van a tener siempre los saldos de deuda. O sea, en este eje siempre va a estar capitales, plata, ¿sí? Lo que van debiendo. Entonces, en realidad en el gráfico es como que comenzamos de acá arriba, ¿sí? De acá arriba, y vamos haciendo todo el gráfico hasta que llegamos el S5. Acá, el S5 vendría a ser este, a ver. Espérense. Este vendría a ser acá, el S5. Yo lo trasladé a este eje, ¿sí? Este vendría a ser el S6, este vendría a ser el S7, el S8, el S9, y este es el S10. Simplemente lo que hago yo es trasladarlo a esta parte del eje para que se visualice. Entonces, el acumulado, esto es como una escalerita, ¿sí? Si ustedes ven la amortización, lo rojo, es como si fuera una escalerita, ¿sí? Entonces, el S5, que es un acumulado de la amortización 6, más la 7, más la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15, ¿sí? O sea, todo para allá. ¿Bien? Y el S10 sería el acumulado de la amortización 11, que estaría acá, más la 12, la 13, la 14 y la 15. Por lo tanto, si yo al S5, que es este valor de capital, este valor, le resto este valor, me queda lo de adentro. ¿Sí? Me queda lo de adentro, que no es otra cosa que las amortizaciones 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Si yo traslado todo para acá, todos estos puntitos me quedan las 6, más la 7, más la 8, más la 9, más las 10. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más cuál es la idea de usar los gráficos siempre para calcular los saldos o el interés? Por ejemplo, el interés 6. ¿Qué hago? Unidad de tiempo 6, me voy al inicio de la unidad de tiempo, el S5. Entonces, calculo el S5,
lo multiplico por la tasa y me da el interés 6. ¿Sí? Una amortización de un periodo cualquiera es el valor de la cuota, que es todo esto, menos este interés, me va a dar el valor de una amortización cualquiera. ¿Sí? No sé si con el gráfico los ayude un poco mejor a entenderlo, el punto, pero esa es la idea que yo insisto en que hagan los gráficos para que se vea mejor lo que se les pide en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, continúo. Continúo con el otro punto. El punto D. El punto E les dice el saldo de deuda luego de pagada 8 cuotas. Bueno, es el S8. Eran 15 cuotas, ya pagué 8. ¿Cuántas cuotas me quedan? ¿Sí? 15 menos 8. Y el punto F me pide la amortización correspondiente al último periodo. O sea, me está pidiendo la amortización 15. O sea, yo debo una sola amortización, por lo tanto estaría ubicada en el saldo 14, el S14. ¿Sí? Esta sería la fórmula teórica. La TN, que sería la última amortización, es igual al último saldo de deuda. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el cuadro de amortización íbamos chequeando la última fila? Que el último saldo inicial coincidía con la última amortización. Bueno, es esto. El último saldo inicial coincide con la última amortización. Entonces, el S14 yo lo puedo calcular mediante la fórmula financiera, valor actual, o es la suma de las cuotas aún no abonadas, actualizadas. ¿Cuántas cuotas debo? Una sola, la actualizo y me da ese valor. ¿Sí? Bueno, y por último, vemos el ejercicio 4, y con esto sí que terminamos. Bien, el ejercicio 4, ¿qué les dice? Un banco nos ha otorgado un préstamo por un valor de 32.000 pesos bajo el sistema de amortización francés. El préstamo se cancelará en cuotas mensuales en un plazo de 5 años. ¿Sí? Entonces, en un plazo de 5 años, las cuotas son mensuales, estamos hablando de 60 cuotas. Con una TNA que durante los primeros 3 años será del 24%. Durante los primeros 3 años, o sea, de la cuota 1 a la 36, la TNA es del 24%, y en los años siguientes ascenderán al 36% y al 48% respectivamente. ¿Cuál será el valor de las cuotas mensuales por pagar? Recuerden que cada vez que cambia una condición, en este caso la tasa, el valor de la cuota se va a ver modificada. En este caso, como la cuota va aumentando, nada dice de los plazos, yo ya sé que las cuotas van a ir aumentándose. ¿Sí? Entonces, ¿puedo usar la TNA? No la puedo usar, por lo tanto, saco la I efectiva a partir de la TNA. ¿Sí? Entonces, acá tienen las I efectivas, mensuales, por supuesto, a partir de cada una de las TNA. Bueno, vamos con la primera cuota. ¿Sí? En el momento 0, yo debo 32.000 pesos, que lo voy a pagar con 60 cuotas. ¿Sí? Nos vayamos olvidando de estos cambios. ¿Sí? Es como que ustedes no saben nada todavía de estos cambios de tasa. Entonces tenemos 32.000 pesos que debo en el momento 0, que es mi valor del préstamo. Lo voy a cancelar con 60 cuotas a la tasa del 0,02. ¿Cuál es el valor de la cuota? Aplico la función pago y saco el valor de la cuota. Bien. Después, ¿qué pasa? Bueno, yo pago 36 cuotas, ¿sí? De 920,57. Resulta que una vez que terminé de pagar 36 cuotas y ya pasaron 36 meses, ahí viene un cambio de la tasa. Entonces, cada vez que cambia una condición, yo antes de hacer ningún nuevo cálculo, lo primero que hago es verificar con los datos originales cuánto debo.
Entonces, pagué 36 cuotas de 920,57, bueno, ¿cuánto debo? ¿Cuál es mi saldo? 36. Mi S, 36. ¿Sí? Ahí estoy ubicada al comienzo de la unidad de tiempo 37, que es donde ya sí ahí me corren los nuevos valores, ya sea de plazo, de tasa, lo que sea. Entonces, lo primero que hago es calcular mi saldo de deuda. Mi saldo de deuda, mi S36, que lo puse acá, ¿ven? 17.411,69, yo lo calculo con los datos originales, ¿sí? Yo hago valor actual, digo, ¿cuánto debo después de haber pagado 36 cuotas? La tasa era del 0,02. ¿Cuántas cuotas me quedan? Eran 60 menos 36 que ya pagué. Y el pago, o sea, el valor de la cuota, es original, ¿sí? 920,57. Entonces ahí calculo mi saldo de deuda. Yo esta deuda la debería pagar con 24 cuotas, yo la debería pagar con 24 cuotas de 920,57 a la tasa 0,02. Pero resulta que no, que se modificó la tasa, por lo tanto me va a modificar la cuota. Bien, borro acá para que no quede copiado. Entonces, una vez que calculé el saldo de deuda con los datos que tenía hasta ese momento, recién ahí puedo calcular mi nueva cuota. Entonces, mi nueva cuota, pago, tengo. ¿Qué tasa es la que aplico ahora? La nueva tasa, 0,03. ¿Sí? NPER, ¿cuántas cuotas para adelante? O sea, ese saldo 36 yo lo tengo que pagar con 12 cuotas, porque para adelante a mí me quedan 24 cuotas, ¿sí? Ya pagué 36, me quedan 24 para llegar a las 60. Yo lo tengo que pagar con 24 cuotas y mi valor de la deuda, o sea, en ese momento es el saldo 36, que es el que acabamos de calcular. Y ahí me va a dar el nuevo valor de la cuota, ¿sí? La nueva cuota. Como yo les decía, mi tasa aumentó, seguramente mi valor de la cuota va a aumentar. Lo contrario hubiese pasado si mi tasa disminuye, ¿sí? Bueno, entonces, en el momento 37, o sea, en la unidad de tiempo 37, yo voy a pagar una cuota 37, no de 920,57, sino de 1028,12. Entonces yo debería pagar 24 cuotas de 1028,12. Pero resulta que pago la cuota 36 a la 48, o sea, pago 12 cuotas de 1028,12, y me vuelve a cambiar la tasa de nuevo. Entonces yo lo que tengo que hacer es el mismo procedimiento. Primero calculo el saldo de deuda, ¿sí? En este caso, mis últimos 12 meses serían mis últimas 12 cuotas, sería de la cuota 49 a la 60, ¿sí? Entonces, yo calculo mi S48. Mi S48 tenemos, no, ahí elegí mal la función, perdón. Valor actual. Bien, ¿qué tasa? Hasta ese momento, o sea, hasta el momento 48, yo qué tasa, ¿cuál es la última tasa con la que venía trabajando? Esta, la 0,03, ¿sí? Entonces, ojo con poner la 0,02, esta ya fue, ya quedó atrás, ¿sí? Vengo con la 0,03. ¿Cuántos periodos me quedan por pagar? Yo estoy sacando el S48. ¿Cuántas cuotas me quedan por pagar? 12 cuotas, ¿sí? ¿Y con qué cuota vengo trabajando? Con 1028,12. ¿Estamos? Y ahí tienen mi saldo 48. Ahora, en el momento, ese sería mi saldo de deuda en el momento 48. Al final del momento 49, donde yo ya tengo que pagar la cuota 49,
ahí calculo cuál es el valor de la nueva cuota. ¿Por qué? Porque mi tasa volvió a aumentar. Entonces hago un nuevo valor de la cuota, o sea, un nuevo pago, donde ahí sí ya aplico la nueva tasa. ¿Cuántas cuotas me quedan por pagar? 12. ¿Y qué valor actual? O sea, ¿qué valor de la deuda debo con esas 12 cuotas? Y ahí tienen el valor de la nueva cuota. Entonces, ustedes fíjense que cuando sacan saldos, trabajan con la tasa que venían trabajando y a futuro la cantidad de cuotas que deberían pagar con el valor de la cuota que hasta ese momento venían trabajando. Después de que saquen el saldo de deuda, ahí ya después aplican los nuevos valores, en este caso de la nueva tasa, ¿sí? Este ejercicio yo lo dejo para el último, lo dejé para el último porque ha sido un ejercicio de un parcial o un final, no recuerdo, de años anteriores, y se les hacía un lío bárbaro en esto, ¿no? De que cuando sacan el saldo, aplican la tasa vieja, aplican la cuota vieja, y originalmente las cuotas que le quedan futuro. Y después tienen que, para calcular la cuota nueva, aplicar los nuevos valores, ¿sí? Como que se les hace confusión en esas cosas, y bueno, cometían errores, ¿sí? Algunos lo resolvieron bien y otros no, por estas cuestiones, ¿sí? Por eso es un ejercicio, yo lo dejo tipo como resumen, y como para mí es el más complejo de todos los sistemas, o sea, de todos los ejercicios. Bueno, ya con esto ya no me queda más nada para ver, no sé si alguno tuvo alguna duda, si se quiere quedar, si tuvo alguna duda, aprovechemos que me queda un ratito, y si no, nadie tuvo ninguna duda, bueno, ya los veo la clase que viene, ya con el último tema, que es de proyectos de inversión, ¿sí? Es un tema no es muy complejo, así que, bueno, me quedan 2 clases, en una vemos todo el teórico, en la otra todo el práctico, también van a ser 2 clases de 2 horas clavadas de reloj, y ya después viene el parcial, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, si no, acá termina la clase. Bueno, me dicen que ninguna duda. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, ni de esto, ni el sistema alemán, entonces los veo la clase que viene, ¿sí? Bueno, buen fin de... Gracias, profe. Gracias a ustedes por estar.